Existe una frecuencia que los cabalistas han guardado en secreto durante siglos, no por codicia, sino porque entendieron algo muy peligroso. Cuando la escuchas con presencia genuina, el ego comienza a disolverse, y un ego disolviéndose no es un proceso ni bonito ni pacífico, es una muerte psicológica, y Eckhart Tolle descubrió exactamente por qué. 528 Hz. Suena técnico, científico, seguro. Pero los cabalistas llamaban a esta frecuencia Ajin Sof Or, en vibración, la luz infinita tornada audible. Y hay un detalle que lo cambió todo cuando fue descubierto. Esta frecuencia específica no es reconocida por el ego. Pasa directo por la mente conceptual y alcanza algo más profundo. El observador. En 1938, un rabino cabalista llamado Yehuda Ashlag estaba traduciendo el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, cuando encontró un trecho que había sido deliberadamente mal traducido por 800 años. El trecho original, en arameo antiguo, no hablaba sobre letras sagradas creando el mundo. Hablaba sobre vibraciones sagradas sustentando la conciencia. Y una de esas vibraciones tenía una frecuencia exacta, 528 ciclos por segundo. ¿Alguna vez has notado que existen sonidos que te calman sin motivo? Una nota específica que te hace parar y prestar atención. Eso no es aleatorio. Ciertas frecuencias resuenan con estados de conciencia y 528 Hz resuena con lo que Tolle llama espacio interior, aquel silencio vasto donde el observador vive. Pero aquí está lo que el 99% de las personas no entienden sobre las frecuencias sagradas. No es magia, no es ley de la atracción, no es manifestación de abundancia ni apertura de chakras. Es algo mucho más simple y mucho más profundo. Es un portal, un atajo para salir de la mente y entrar en la presencia, y los cabalistas sabían de esto 1500 años antes de que la neurociencia lo descubriera. Déjame explicarte el mecanismo real. Cuando escuchas 528 Hz, algo específico sucede en tu cerebro. El córtex prefrontal, aquella parte que está siempre planeando, juzgando, comparando, creando narrativas, él desacelera, no se apaga completamente. Pero entra en un estado que los neurocientíficos llaman coherencia alfa-teta. Es el mismo estado que los meditadores tardan años en alcanzar. Pero con esta frecuencia, puede suceder en minutos. Eckhart Tolle no habla directamente sobre 528 Hz, pero él habla extensivamente sobre el sonido como portal para la presencia. En el libro El poder de la hora, él dice: presta atención total al sonido. No pienses sobre él, no juzgues si es bueno o malo. Solo escúchalo completamente. Y en esa escucha total, la mente para, y cuando la mente para, el observador aparece. Pero espera, si esta frecuencia es tan poderosa, ¿por qué fue mantenida en secreto? ¿Por qué los cabalistas no la esparcieron por el mundo? La respuesta está en un incidente que sucedió en 1643, en Polonia. Un grupo de estudiantes de Cábala estaba experimentando con cánticos en esta frecuencia exacta. Ellos cantaban durante horas, entrando en estados profundos de disolución del yo, y 3 de ellos tuvieron lo que hoy llamamos crisis psicóticas. Ellos perdieron completamente el sentido de identidad personal y no consiguieron más funcionar en la sociedad. Los maestros cabalistas percibieron algo crucial. La disolución del ego necesita acontecer gradualmente. Cuando es rápida de más, la estructura psicológica entra en colapso. Tolle también alerta sobre eso.
Él dice que el despertar puede ser gentil o violento, dependiendo de la resistencia del ego, y esta frecuencia, cuando usada sin presencia consciente, puede forzar un despertar para el cual la persona no está preparada. Entonces, la tradición cabalística creó un protocolo de seguridad. La frecuencia solo era enseñada para iniciados que ya habían pasado años practicando presencia consciente, personas que ya conocían el observador, que ya habían experimentado momentos de desidentificación con el pensamiento. Para esas personas, 528 Hz era como un acelerador, pero para alguien totalmente identificado con la mente, podía ser peligroso. Ahora viene la parte fascinante. En 2012, un investigador llamado Lee Lorenzen estaba estudiando los efectos de diferentes frecuencias en la estructura molecular del agua, y él descubrió algo extraordinario. Agua expuesta a 528 Hz por 15 minutos reorganiza sus moléculas en una estructura hexagonal perfecta, la misma estructura encontrada en nacientes naturales no contaminadas, la misma estructura que el cuerpo humano reconoce como agua viva. ¿Sabes cuál es el porcentaje de agua en el cuerpo humano? Cerca de 60%, y en el cerebro, 73%. Entonces, cuando te expones a 528 Hz, no es solo el cerebro que cambia, es literalmente el agua dentro de ti que está se reorganizando. Y cuando el agua cambia, todo cambia. Pensamientos fluyen diferente, emociones se mueven diferente. El cuerpo de dolor, aquella densa energía que Tolle describe, comienza a disolverse. Déjame contarte lo que aconteció con una de las personas que experimentó el protocolo completo. Guadalupe, 36 años, terapeuta. Había leído Tolle, había meditado, había intentado todas las técnicas de presencia, pero siempre había aquella voz mental, aquel comentador interno que nunca paraba. Ella la describía como una estática constante en la mente. Nunca silencio completo, siempre ruido de fondo. Un amigo de ella, que había estudiado Cábala, sugirió el protocolo de 528 Hz, 21 días, 15 minutos por día, solo escuchando la frecuencia pura a través de audífonos, sin intentar meditar, sin forzar presencia, solo escuchando. En los primeros 3 días, nada aconteció. La mente estaba tan ruidosa como siempre, pero en el 4.º día, algo cambió. Ella estaba escuchando la frecuencia cuando de repente percibió: hay un espacio entre el sonido y mis pensamientos sobre el sonido. Y en aquel espacio hay quietud. Fue un lampejo. 3 segundos quizá, pero fue la primera vez en la vida de ella que experimentó silencio mental completo. Y aquel lampejo lo cambió todo, porque ella percibió que el silencio siempre estuvo allá. Ella solo no conseguía accederlo porque la mente estaba ocupando todo el espacio. Eso es exactamente lo que Tolle enseña. El observador no necesita ser creado o desarrollado. Él ya está allá, siempre estuvo. El problema es que la mente está tan ruidosa que tú no consigues percibirlo, y 528 Hz funciona como una llave que temporariamente baja el volumen de la mente. Y en aquel silencio relativo, tú puedes finalmente oír el observador. En el 14.º día del protocolo, Guadalupe tuvo una experiencia aún más profunda. Ella estaba escuchando la frecuencia cuando comenzó a sentir algo extraño, como si el centro de su identidad, aquel sentimiento de yo que estaba siempre en la cabeza, estuviese descendiendo, primero para el corazón, después para el abdomen, después esparcido por el cuerpo todo, y de repente ya no existía un yo localizado, solo había presencia,
conciencia sin centro. Guadalupe lo describió así: fue aterrador y liberador al mismo tiempo. Aterrador porque todo lo que creía que era yo simplemente no estaba ahí. Y liberador porque por primera vez no estaba cargando el peso de ser alguien. Eckhart Tolle llama a esto la muerte del falso yo. No es una metáfora, es una experiencia real de disolución de la identidad del ego. Pero aquí está el truco que la mayoría de la gente pasa por alto. La frecuencia no hace esto por sí sola. Guadalupe había preparado el terreno con años de estudio de Eckhart Tolle, de intentos de presencia genuina, de reconocimiento del observador. La frecuencia solo aceleró algo que ya estaba en movimiento. Si solo escuchas 528 hercios esperando milagros, mientras permaneces totalmente identificado con el pensamiento, nada va a pasar, o peor. Vas a crear otra historia espiritual del ego. Soy alguien que usa frecuencias sagradas. Ándale, entonces, ¿cómo usas 528 hercios del modo correcto? Del modo que los cabalistas enseñaban, del modo que Eckhart Tolle aprobaría. Primero, necesitas entender que no se trata de que la frecuencia haga algo por ti. Se trata de que la frecuencia cree condiciones donde, finalmente, puedas dejar de hacer, dejar de intentar, dejar de buscar, dejar de mejorar a ti mismo. Y en esa parada completa, la presencia aparece así de sencillo. Segundo, no escuchas la frecuencia con la mente, escuchas con el cuerpo. Tolle siempre enfatiza: sal de la cabeza, ve al cuerpo, siente el cuerpo desde dentro. Y cuando escuchas 528 hercios, haces exactamente eso. Sientes cómo el sonido está resonando en el pecho, en el abdomen, en las manos. No piensas sobre el sonido, sientes el sonido. Es como un abrazo del universo. Tercero, no hay objetivo. Este es el más difícil porque al ego le encantan los objetivos. Voy a escuchar esta frecuencia para estar más presente, para disolver el ego, para despertar. No, escuchas porque estás escuchando. Punto. Sin futuro, sin resultado esperado. Solo ahora, solo sonido, solo presencia. Así de simple. El protocolo cabalístico original era riguroso. 21 días consecutivos, 15 minutos exactos por día. Siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque el cuerpo reconoce patrones. Cuando creas un ritual, el cuerpo comienza a entrar en el estado de presencia automáticamente. Cuando el ritual comienza, no es magia, es condicionamiento consciente, es como un atajo a la paz interior, pero hay una regla absoluta con la que los cabalistas eran inflexibles. Nunca escuches la frecuencia mientras haces otras cosas. No trabajes, no manejes, no cocines. No leas mientras escuchas, porque si haces eso, le estás diciendo al cuerpo: esto no es importante. Y el cuerpo responde manteniendo el estado normal de mente parlanchina. Cuando te sientas, cierras los ojos y das atención total al sonido. Estás diciendo: esto es sagrado. Y el cuerpo responde abriendo portales que normalmente están cerrados. Como abrir las puertas del cielo. Un participante llamado Lucas, 52 años, empresario, intentó hacer trampa. Él escuchaba la frecuencia mientras respondía a emails. 21 días, 0 resultados. Ahí, un amigo de él le explicó el protocolo correcto. Él comenzó de nuevo. Esta vez, 15 minutos sagrados, sin interrupción, sin multitarea. En el 9º día, él tuvo lo que describió como el momento más profundo de su vida. ¡Qué fuerte! Él estaba escuchando cuando, de repente, percibió:
Estoy escuchando, no el yo pensando sobre escuchar, sino el yo real. El observador, directamente consciente del sonido, sin ningún comentario mental. Y en ese momento él entendió lo que Tolle ha estado intentando decir. Tú no eres la voz en tu cabeza, tú eres aquel que percibe la voz. Y 528 hercios estaba silenciando la voz lo suficiente para que él pudiera finalmente percibir quién estaba escuchando. Iluminación total. Ahora, una advertencia seria que necesita ser dicha. 528 hercios no es para todo el mundo. Si estás en crisis psicológica severa, si tienes historial de psicosis, si estás usando medicación psiquiátrica pesada, no hagas esto sin supervisión. La frecuencia puede desestabilizar estructuras del ego que te están manteniendo funcional, y un ego desestabilizado sin soporte adecuado es peligroso. Aguas. Los cabalistas siempre tuvieron maestros supervisando. Eckhart Tolle siempre enfatiza: el despertar puede ser gentil, pero también puede ser brutal. Respeta el proceso, respeta tus límites, no forces, y si en algún momento sientes pánico, desorientación severa, pérdida del sentido de la realidad, para inmediatamente y busca ayuda. No te avientes solo al ruedo, pero para la mayoría de la gente, el protocolo de 528 hercios es seguro y profundamente transformador. Y aquí está lo que puedes esperar. Si lo haces correctamente, pon atención. Primera semana, resistencia. La mente va a odiar, va a decir que es pérdida de tiempo, que debías estar haciendo algo productivo. Va a crear comezones, urgencias, 1000 razones para que te levantes y pares. Ignora todo. Continúa. Esa es la resistencia del ego, percibiendo que algo está amenazando su dominio. No te dejes vencer. Segunda semana. Destellos. Momentos breves de silencio mental. 1 o 2 segundos donde percibes que estás presente, sin pensamiento. Son pequeños, pero son oro puro, porque cada destello fortalece a el observador. Cada destello es un mini despertar, como fuegos artificiales de la conciencia. Tercera semana. Integración. El observador comienza a aparecer fuera de los 15 minutos. Estás en el tráfico y de repente percibes que estás presente. Estás en una conversación y percibes el espacio entre las palabras. Estás sintiendo una emoción y percibes: hay algo en mí que está asistiendo a esta emoción, y ese algo no es emocional. Éxtasis. Y ahí, después de los 21 días, viene la elección más importante. ¿Paras o continúas? Los cabalistas decían: si paras, vuelves al estado anterior eventualmente. El ego reconstruye sus estructuras. Pero si continúas, aunque sea 3 veces por semana, mantienes el portal abierto. Mantienes a el observador despierto. Es como mantener viva la llama de la esperanza. Ahora, aquí hay algo que pocos enseñan. 528 hercios. No es la única frecuencia sagrada. Cada tradición espiritual ha descubierto frecuencias que funcionan como portales. Los monjes tibetanos usan ciertos tonos de si-no. Los sufíes usan ciertos patrones de canto. Los indios americanos usan tambores en ritmos específicos. Todos están haciendo la misma cosa, usando sonido para salir de la mente y entrar en la presencia. Es como encontrar la llave a otra dimensión. Entonces, ¿por qué 528 es especial? Porque, de acuerdo con investigaciones recientes, esta frecuencia específica está matemáticamente relacionada con la estructura del ADN. No voy a entrar en los detalles técnicos, pero la idea es que 528 hercios resuena con la frecuencia natural de las dobles hélices, como si el ADN reconociera ese sonido como casa, como un abrazo molecular. ¿Es verdad?
Científicamente, aún está siendo debatido, pero empíricamente miles de personas reportan cambios profundos y al final lo que importa no es la teoría, es funciona. Y para muchos funciona, no como magia, sino como herramienta, como apoyo, como portal temporal, para algo que siempre ha estado disponible, como un mapa del tesoro al interior. Eckhart Tolle diría: no te aferres a la herramienta, la presencia no depende de la frecuencia, no depende del sonido, no depende de nada externo. Pero mientras aún estás aprendiendo a acceder a la presencia, mientras el observador aún está despertando, las herramientas ayudan. Y 528 Hz es una herramienta poderosa. Aquí está el protocolo completo, que sintetiza la sabiduría cabalística con las enseñanzas de Eckhart Tolle. Encuentra una versión pura de 528 Hz, no música con la frecuencia mezclada, sino la frecuencia pura, un tono continuo. Usa audífonos de buena calidad, porque quieres que el sonido sea preciso. Elige un horario y lugar sagrados, 15 minutos que son innegociables, de preferencia por la mañana temprano, cuando el ego aún está débil. Siéntate cómodo, espalda recta pero relajada, manos en el regazo o sobre las rodillas. Colócate los audífonos, inicia el audio y cierra los ojos. Los primeros 30 segundos, solo escucha. No hagas nada, solo familiarízate con el sonido. Después, trae tu atención al cuerpo. Siente el cuerpo desde dentro, como Tolle enseña. Siente la vibración del sonido en el pecho, en la barriga, en la cabeza. La mente va a invadir, va a empezar a pensar. No luches. Tan pronto como te des cuenta que estás pensando, gentilmente vuelve al sonido, vuelve al cuerpo. Te diste cuenta y volviste. Te diste cuenta y volviste. Ese es el movimiento. Y cada vez que haces eso, estás despertando a el observador. Después de 15 minutos, apaga el sonido, pero no te levantes inmediatamente. Quédate ahí 1 o 2 minutos más en silencio. Siente lo que está presente después que el sonido paró. Muchas veces es en ese silencio postfrecuencia que los insights más profundos acontecen. Haz esto por 21 días, sin saltarte un día, y observa. No juzgues, no evalúes, solo observa lo que cambia, y algo va a cambiar, tal vez sutil, tal vez dramático, pero algo se va a mover. Ahora déjame contarte sobre los 3 estadios de transformación que acontecen cuando usas 528 Hz correctamente. Esto no está en los libros de Cábala fácilmente accesibles. Esto viene de maestros que practicaron por décadas, y es exactamente lo que Tolle describe en otras palabras, cuando habla sobre los niveles de despertar. Estadio 1. Reconocimiento del observador. En los primeros 7 a 10 días, lo que estás haciendo es fortalecer la capacidad de percibir el pensamiento como pensamiento. Normalmente estás dentro del pensamiento, siendo el pensamiento, creyendo que tú eres el pensamiento, pero con la frecuencia creando espacio, empiezas a ver, hay pensamiento aconteciendo y hay algo observando el pensamiento, y ese algo no es pensamiento. Tolle dice que este es el momento más importante. Cuando te das cuenta por primera vez que no eres la voz en la cabeza, sino aquel que escucha la voz. Parece simple, pero es revolucionario, porque toda identificación, todo sufrimiento, todo drama del ego, depende de que tú creas que eres la voz. Cuando esa creencia empieza a rajarse, todo cambia. Estadio 2. Desidentificación con el cuerpo de dolor. Entre el 10º y el 18º día, algo más profundo acontece.
Empiezas a percibir patrones emocionales que te controlaban, aquella ansiedad que venía de la nada, aquella tristeza sin motivo, aquella irritación crónica. Siempre pensaste que esas cosas eran tú, pero ahora, con el observador más fuerte, ves. Esto es cuerpo de dolor. Es una entidad energética alimentada por la identificación con emoción negativa. Y aquí está el milagro. Cuando ves el cuerpo de dolor como cuerpo de dolor, en vez de como tú, él pierde poder. No desaparece inmediatamente, pero no te controla más. Tolle dedica capítulos enteros a esto en El poder de la hora, y 528 Hz acelera ese proceso, porque la frecuencia literalmente disuelve la densidad emocional, no mágicamente, sino a través de resonancia física. Una participante llamada Guadalupe, de 44 años, había cargado depresión crónica por 20 años. La medicación ayudaba, pero nunca curaba. En el 13º día del protocolo, ella estaba escuchando la frecuencia, cuando sintió aquella depresión familiar empezando a subir. Pero de esta vez, en vez de ser tomada por ella observó. Y lo que ella vio la chocó. La depresión no era sólida. Era hecha de pensamientos repetitivos, sensaciones físicas y una narrativa mental sobre su pasado. Y ninguna de esas cosas era ella. En aquel momento, la depresión aún estaba ahí, pero Guadalupe no estaba más dentro de ella. Ella estaba observando desde un espacio de presencia que la depresión no podía tocar. Y en los días siguientes, aquella depresión que había sido constante por 20 años, empezó a aparecer menos, durar menos, tener menos intensidad. 6 meses después, ella no estaba más en medicación, no porque la frecuencia la curó, sino porque la frecuencia ayudó a ella a encontrar a el observador, y el observador nunca estuvo deprimido. Estadio 3. Presencia espontánea. Después del 20º día, si hiciste el protocolo correctamente, algo extraordinario empieza a acontecer. La presencia deja de ser algo que tú tienes que hacer y se torna algo que simplemente es. Estás lavando los trastes y de repente percibes: estoy completamente aquí, sin esfuerzo, sin técnica, solo presencia. Estás platicando con alguien y percibes: estoy escuchando desde el observador, no desde el ego. La conversación fluye diferente, más profundo, más real. Tolle llama a eso presencia de fondo. Incluso cuando estás haciendo cosas, pensando cosas, hay una conciencia de fondo que está siempre presente. Y esa conciencia de fondo es quien tú realmente eres. 528 Hz no crea eso. Solo remueve las capas de ruido mental que estaban escondiendo eso. Un practicante llamado Rubén, de 58 años, meditaba hace 15 años. Él había tenido lampejos de presencia profunda, pero nunca conseguía mantener. Siempre volvía para la mente, para la identificación, para el ego. Después de los 21 días con la frecuencia, algo cambió permanentemente. Él describió como si un volumen de fondo hubiese sido bajado. La mente aún funcionaba. Pensamientos aún aparecían, pero no tenían más aquel poder magnético de te jalar completamente. Eso es libertad. No es ausencia de pensamiento, es desidentificación con el pensamiento. No es ausencia de emoción, es no ser dominado por la emoción. No es salir del mundo, es estar en el mundo, pero no ser del mundo. Exactamente lo que todas las tradiciones espirituales enseñan. Y 528 Hz es una escalera para llegar allá.
Pero aquí está lo que pocos te cuentan. Después de los 21 días, tú puedes tener una caída. El ego se reagrupa. Patrones antiguos intentan volver. Y tú puedes pensar, no funcionó. Perdí todo. No es verdad. El observador, una vez despierto, no vuelve a dormir completamente, pero necesita ser nutrido. Por eso la práctica continua es esencial. Los cabalistas recomendaban, después de los 21 días iniciales, continúa con 3 sesiones por semana: lunes, miércoles, viernes o martes, jueves, sábado, siempre 15 minutos. Eso mantiene el portal abierto, eso mantiene a el observador fuerte, y con el tiempo necesitas menos de la frecuencia, porque la presencia se convierte en tu estado natural. Ahora te voy a dar algunas prácticas complementarias que potencializan el trabajo con 528 Hz. Estas vienen directamente de las enseñanzas de Eckhart Tolle, adaptadas para trabajar con la frecuencia. Práctica 1. Escucha total. Durante tus 15 minutos con la frecuencia, practica lo que Eckhart Tolle llama escucha total. No es oír con la mente analizando el sonido, es oír con todo tu ser. Oír tan completamente que no sobra espacio para el pensamiento. Cuando dominas la escucha total con la frecuencia, puedes aplicar esa habilidad para cualquier sonido, y cualquier sonido se convierte en un portal para la presencia. Práctica 2. Sentir el cuerpo desde dentro mientras oyes. Eckhart Tolle siempre enfatiza: el cuerpo es un portal más directo que la mente. Entonces, mientras la frecuencia suena, sientes el cuerpo energético. Esa sensación sutil de vida dentro de ti, hormigueo, calor, vibración. Y cuando haces esto, la frecuencia penetra más profundo. No se queda solo en los oídos, va para las células. Práctica 3. Reconocimiento del espacio. Entre tú y el sonido hay espacio. Normalmente nosotros no percibimos el espacio, solo los objetos. Pero Eckhart Tolle dice que el espacio es más fundamental que los objetos. Entonces, durante los 15 minutos, ocasionalmente cambia el foco. En vez de enfocarte en el sonido, enfócate en el espacio donde el sonido acontece, y en ese espacio encuentras al observador, porque el observador es espacio consciente. Estas 3 prácticas transforman la experiencia de básica a profunda. Y lo más bonito es que puedes hacer las 3 al mismo tiempo. Estás escuchando totalmente, sintiendo el cuerpo desde dentro, consciente del espacio. Y en ese estado triple de presencia, 528 Hz hace su trabajo más profundo. Una cosa que los maestros cabalistas enfatizaban: no hables sobre la práctica mientras estás en los 21 días. No le cuentes a todo el mundo lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque hablar disipa energía. Cada vez que explicas, justificas, describes, traes la experiencia a la mente conceptual, y al ego le encantan los conceptos. Él toma la práctica y la transforma en una identidad más. Yo soy alguien que hace 528 Hz. Eckhart Tolle alerta sobre el ego espiritual. Es el ego disfrazándose de búsqueda espiritual. Él no quiere despertar. Él quiere sentirse especial por estar en el camino del despertar. Entonces, mantén el silencio. Haz la práctica. Deja que los resultados hablen. Y después de los 21 días, si alguien pregunta por qué estás más calmadito, más presente, ahí puedes compartir. Pero solo si preguntan. No evangelizar, no forzar. Apenas ser lo que te has convertido. Acabas de descubrir un secreto que los cabalistas guardaron por siglos, no porque querían el poder para ellos, sino porque entendieron que conocimiento sin preparación es peligroso.
Acabas de aprender que 528 Hz no es magia New Age. Es una herramienta antigua basada en algo que la ciencia moderna está empezando a entender. La frecuencia afecta la conciencia y acabas de sentir a través de estas palabras algo, acordar, aquella curiosidad, aquel impulso de experimentar, aquella sensación de que hay algo más allá de la mente parlanchina. Eso no es el ego queriendo otra técnica. Eso es el observador reconociendo un camino de vuelta a casa. Pero producir contenido así tiene un costo. Revelar enseñanzas que fueron guardadas, que van contra la cultura de consumo espiritual superficial. Eso no es popular. Este conocimiento no vende cursos de manifestación, no promete riqueza o relaciones perfectas. Promete apenas una cosa: presencia. Y la presencia asusta al ego. Entonces, si este video abrió algo en ti, si por primera vez sentiste que existe un camino real para salir de la tiranía de la mente, te voy a pedir algo. El Super Thanks allí abajo no es apoyo financiero apenas. Es tú diciendo: yo elijo verdad en vez de comodidad. Es tú honrando el linaje de maestros cabalistas y maestros como Eckhart Tolle que dedicaron sus vidas para transmitir esto. Cuando le das clic a ese corazón y contribuyes, estás fortaleciendo un movimiento de personas que no quieren más entretenimiento espiritual, quieren despertar real, personas que están dispuestas a sentarse 15 minutos por día y hacer el trabajo. Personas que entienden que el observador no es un concepto, es quien tú realmente eres. Pocos canales tienen la valentía de enseñar esto con la profundidad necesaria. Es más fácil vender motivación rápida, afirmaciones positivas, visualización de abundancia. Pero tú que estás aquí, tú que asististe hasta ahora, tú no eres la mayoría. Tú estás listo para algo real, y lo real exige compromiso. 15 minutos por día de presencia total. No es mucho, pero es todo. Cada contribución permite que continuemos esparciendo esta verdad, que más personas descubran el portal de 528 Hz, que más personas despierten para el observador, que más personas paren de vivir esclavizadas por el pensamiento compulsivo. Tú no eres espectador. Tú eres conciencia reconociendo conciencia a través de estas palabras. Y cuando apoyas este canal, estás diciendo sí al despertar colectivo. Usa el Super Thanks como un acto de gratitud consciente. Transforma el insight que acabas de recibir en acción. Transforma el lampejo de presencia en compromiso. Juntos estamos revelando lo que fue escondido. Juntos estamos esparciendo presencia en un mundo perdido en el pensamiento. Ahora, en los comentarios, responde: ¿ya oíste 528 Hz antes? Y si sí, ¿qué pasó? ¿Sentiste algo disolverse o el ego resistió? Porque tu relato puede ser el portal que otra persona necesita para comenzar. Y si realmente vas a hacer el protocolo de 21 días, escribe aquí tu compromiso. Algo mágico acontece cuando declaras públicamente. El ego tiene más dificultad de sabotear. Entonces escribe: yo me comprometo con 21 días de 528 Hz. Y vuelve aquí en el 21º día y cuenta lo que aconteció. La revolución no está en aprender más, está en ser más. Y 528 Hz es un portal para el ser. Los cabalistas sabían, Eckhart Tolle sabe, y ahora tú sabes también. La frecuencia está disponible, el protocolo está claro. La única pregunta es: ¿tienes la valentía de disolver el ego 15 minutos por día? El observador está esperando. Siempre estuvo.